Bueno, durante esta clase vamos a hablar de preparaciones dentarias, describiremos la definición, realizaremos la clasificación, describiremos también las áreas que componen las preparaciones dentarias, enumeraremos y explicaremos con detalle los objetivos y por supuesto al finalizar, no sé si lo haremos en este primer compilado de teóricos, las técnicas de preparación propiamente dichas. Nosotros, hace ya muchos años en la cátedra, denominamos a las preparaciones dentarias preparaciones racionales. Y entendemos, y vale la pena hacer la aclaración en este momento, que independientemente de la evolución de las mismas a lo largo del tiempo, con el advenimiento de los materiales de las cuales hacemos nuestras restauraciones y de las técnicas como son la adhesión, nuestras preparaciones son y serán y han sido, por supuesto, siempre racionales. Porque si ustedes leen la definición que dice esta diapo, dice que una preparación racional es aquella que justifique el uso y la pertenencia de cada uno de los elementos que la componen, con los fines de alcanzar siempre los objetivos mecánicos, los objetivos estéticos, los objetivos biológicos y también los objetivos terapéuticos, siempre buscando máxima eficacia con mínimos desgastes. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que entender por qué vamos a preparar esa pieza dentaria y para qué la vamos a preparar y saber por qué razón la estamos haciendo. Esto hace que nuestras preparaciones, como les dije antes, independientemente de la evolución de los materiales y las técnicas, sean siempre racionales. Con fines pedagógicos, con fines académicos, clasificamos a las preparaciones según las superficies dentarias que abarquen en internas y externas. Las preparaciones internas, como las inlays, son aquellas preparaciones que no abarcan la totalidad de ninguna de sus cúspides de la pieza dentaria, mientras que las preparaciones externas pueden ser parciales o pueden ser totales. Las preparaciones totales son las famosas coronas o restauraciones periféricas totales, como las llamamos nosotras en las cátedras, que pueden ser anteriores y posteriores. Por supuesto, según se traten de una pieza dentaria anterior o de una pieza dentaria posterior. Mientras que las externas parciales, que son las preparaciones tipo onlay u overlay, pueden ser anteriores, como en el caso de las carillas, o posteriores, como las incrustaciones. Acá, en este gráfico, en esta diapo, podemos ver dos preparaciones diferentes. Las preparaciones que ven a la izquierda son las preparaciones racionales y las preparaciones que ven a la derecha es una preparación convencional. Acá viene un poco lo que les decíamos antes. Uno tiene que saber qué tipo de restauración va a elegir para su pieza dentaria para conocer y justificar cómo va a preparar esa pieza dentaria, cuál va a ser su diseño. A medida que vayan pasando las clases de este tema y vayamos viendo los materiales, vayamos hablando de adhesión, vamos a entender y vamos a explicar los distintos diseños de preparaciones. Pero entendemos que es importante arrancar por este tipo de preparación racional que responde a una restauración periférica total o a una corona del tipo ceramometálica. Como ven en este gráfico, la preparación tiene distintos colores. A la preparación, para entenderla, la dividimos en áreas y zonas, ¿no es cierto? Tienen un área central, tienen un área periférica. A su vez, la preparación, el área periférica, tiene una zona interna y una zona externa. Analicemos el área central. Miren el gráfico de la izquierda, que es igual que el gráfico de la derecha, pero con distinto dibujo, y van a ver que tienen zonas verdes.
Esas zonas verdes son las zonas de tope o las zonas de apoyo. Si ustedes la miran bien y la analizan, se van a dar cuenta que las zonas de tope corresponden a todas las superficies horizontales que presenta la preparación dentaria. Esta se ubica en las puntas de esos copones, en las puntas de los cúspides y en el piso de la preparación, y que no son más que el resultado de generar un espacio durante la preparación, durante el tallado, para el material restaurador que vamos a colocar. Este nombre fue puesto en su momento porque se pensaba que era la zona de la preparación, digamos la parte de la pieza dentaria tallada, que detenía, que topaba el calce de la restauración. Varios estudios que se hicieron después demostraron que, contrario a lo que se pensaba, era la zona de la preparación dentaria que quedaba más alejada de la restauración cuando éstas eran cementadas. Es decir, si se observaba al microscopio un corte, se veía que el área donde mayor cantidad de medio cementante había era a nivel de la zona de tope y la zona de apoyo. Una vez finalizada la zona de tope y de apoyo, les voy a contar que el área violeta, esa área lila, es la zona de anclaje. La zona de anclaje en una preparación dentaria está representada por todas las paredes verticales de la preparación, con todas aquellas paredes que son paralelas o que siguen el eje axial de la pieza dentaria. Y esta zona de anclaje la analizaremos más adelante en más detalle cuando hablemos de anclaje, que es uno de los objetivos mecánicos de nuestra preparación. La última zona que compone el área central es la zona de deslizamiento. La zona de deslizamiento es aquella que en estos gráficos se ve de color azulado y son todos los ángulos diedros o triedros y triedros que unen las caras horizontales y las caras verticales, o sea, son todas las zonas que unen las zonas de tope y las zonas de anclaje. Acá vale la pena aclarar que todas estas zonas de deslizamiento, todos estos ángulos deben ser redondeados. Nunca estos ángulos deben ser escuadrados o en punta o deben presentar algún tipo de ángulo sin redondear. La razón de esta es sencilla, es simple y por ahí ya la conocen, pero me parece importante que lo aclaremos nuevamente. Todos estos ángulos, todas estas uniones que se ven representadas en este gráfico 2D, tienen que ser redondeadas porque cualquier material que ustedes vayan a utilizar para tomar la impresión de una preparación de una pieza dentaria, ya sea una silicona, ya sea un hidrocoloide, ya sea un escáner si van a tomar la impresión en forma digital, copia muchísimo mejor los ángulos redondeados que los ángulos escuadrados. A su vez, no solo los ángulos redondeados le van a ir mejor a los materiales para impresión, sino también le van a ir mejor a los materiales, ya sean resinas o yesos, que utilicemos para hacer los modelos, a los metales que se utilicen para encerar, y así sucesivamente. Esto es algo que tienen que tener muy en cuenta. Todos los ángulos de nuestras preparaciones deben ser redondeados. Esto es muy importante que lo tengan siempre en cuenta independientemente del tipo de preparación que estén haciendo. Una vez que terminamos con el área central, nos vamos a referir al área periférica. Como les dije antes, el área periférica tiene dos instancias, digamos. El área periférica, está el área periférica interna, que es lo que corresponde a la restauración o a la preparación, que se divide con fines pedagógicos en dos zonas, una zona de cierre y una zona de límite, mientras que el área periférica externa corresponde a la zona dentaria. Aclaro esto, el área periférica externa, que es la zona dentaria,
A ver cómo les puedo explicar esto. Nosotros debemos cubrir con nuestra restauración toda el área de la pieza dentaria que esté preparada. Si nosotros cubrimos más allá del área preparada, estamos generando una desadaptación. Y si cubrimos de menos el área preparada, estamos dejando superficie dentaria preparada expuesta y también estamos generando otro tipo de desadaptación. Así que el área periférica externa se refiere a eso, a la zona dentaria. Mientras que el área periférica interna tiene que ver con el área límite de nuestra preparación dentaria. Es lo último que queda preparado. Es a donde va a cerrar nuestra restauración. Tiene una zona de cierre y una zona de límite. La zona de límite, que es la más clarita de todas, es el borde cabo superficial. Y ahí sí es donde más allá de este no puede haber restauración, porque correspondería a una parte de la pieza dentaria que no ha sido preparada. Mientras que la zona de cierre es el área próximamente interna con respecto a la zona del límite. Lo que es importante aclarar es que el área periférica, tanto la zona de cierre como la zona de límite, tiene que ser muy precisa, porque esto dependerá el cierre periférico de nuestra restauración y por lo tanto influirá directamente en el pronóstico de nuestra restauración. Tenemos que entender que si nuestra zona de límite no está perfectamente tallada, perfectamente preparada, será imposible copiarla con el material de impresiones que querramos copiar y le será imposible al laboratorio construir la restauración en forma precisa. Si tenemos que hablar del límite, o sea, del área periférica externa y de la zona dentaria, tenemos que entender que, como ustedes ya saben y vienen estudiando a lo largo de toda la carrera, que hay distintos tejidos dentarios. Y el límite de nuestra preparación, dependiendo de un montón de factores que analizaremos más adelante, podrá ser colocado en esmalte, podrá ser colocado en dentina o podrá ser colocado en cemento. Sin lugar a dudas, el tejido ideal para colocar el límite de nuestra preparación dentaria es el esmalte. Y esto entiendo que ustedes ya lo saben con bastante seguridad. Lo importante es analizar los objetivos, como les dije al principio. Nuestras preparaciones dentarias racionales, por eso son racionales, porque responden a una razón, porque justifican su desgaste, tienen 4 tipos de objetivos distintos. No importa cuál sea la restauración que vayamos a hacer, no importa cuál sea el material que hayamos elegido para restaurar nuestra pieza dentaria con patología, pero sí tenemos que saber que nuestras preparaciones tienen que cumplir con los objetivos terapéuticos, los objetivos biológicos, los objetivos mecánicos y los objetivos estéticos. Vamos a analizarlos en profundidad. Si hablamos de los objetivos terapéuticos, hay 2 grandes objetivos terapéuticos. El primero es la eliminación total del tejido cariado y el segundo es la reconstrucción de las formas perdidas. Hablemos del primer gran objetivo terapéutico. Cuando nosotros preparamos una pieza dentaria que va a recibir una restauración, tenemos como objetivo principal eliminar el tejido cariado. No podemos dejar caries en nuestra pieza dentaria. Esto es obvio y cuando se los cuento dirán, mirá lo que nos dice, esto es obvio, pero les cuento yo que nos ha pasado muchas veces en nuestra clínica diaria encontrar muchas caries a la hora de cementar las restauraciones. Esto quiere decir que no todos los odontólogos eliminan la totalidad del tejido cariado, algo que parece fundamental, algo que es una premisa básica en la odontología, no siempre se da. Así que tengan en cuenta que uno de los objetivos terapéuticos principales es eliminar la totalidad del tejido cariado, para lo cual
utilizamos siempre el detector de caries. Insistimos con esto siempre y especialmente a ustedes, que son los alumnos que están cursando quinto año de la carrera, que el detector de caries es un gran aliado porque es el único indicador certero de que ya no queda más caries. Uno puede guiarse por el color de esa dentina, por el ruido que hace el explorador al pasar por esa dentina, por la dureza, por la consistencia, por la textura, y a medida que va adquiriendo un poco más de cancha y un poco más de experiencia clínica, esto es un poco más fácil, pero ninguno de esos son indicadores totalmente certeros de que no queda caries. Por eso les aconsejamos y les pedimos, y cuando nos encontremos en la clínica se van a dar cuenta que esto es real, que siempre, siempre, pero siempre tenemos que utilizar detector de caries para asegurarnos que no quede más patología en esa pieza dentaria. El otro objetivo terapéutico del que vamos a hablar es que tenemos como finalidad o como objetivo reconstruir las formas perdidas. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Para poder nosotros reconstruir las formas perdidas, debemos hacer un correcto diseño. Por ejemplo, si nosotros decidimos que nuestra pieza dentaria necesita una restauración periférica total, una corona, cuando hacemos la preparación para ese tipo de restauración, tenemos que generar el espacio 360 grados tridimensional para que la futura restauración que vamos a colocar pueda devolverle a nuestra pieza dentaria que ha sido dañada su forma perdida original. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos un incorrecto diseño de nuestra preparación y no dejamos, por ejemplo, el espacio suficiente a nivel oclusal, cuando el laboratorio nos haga la restauración, nos va a quedar o una restauración alta, y esto va a generar un contacto prematuro, una interferencia que vamos a tener que tocar, o si el laboratorio no la deja alta, nos va a quedar una cara oclusal que no va a tener los 4 niveles de oclusión que tanto venimos estudiando durante nuestras clases de oclusión. Algo similar ocurriría si hacemos una preparación insuficiente en la cara vestibular. Si nosotros no dejamos el espacio suficiente para el material restaurador que elegimos, vamos a tener una cara vestibular gorda, embarazada, que va a generar una desadaptación, que no va a permitir una correcta higiene, que va a convivir con inflamación gingival. En las caras proximales pasa exactamente lo mismo. Si nosotros no dejamos el espacio suficiente para el material restaurador elegido, cuando el laboratorio nos mande nuestra restauración, esta va a comprimir a ese nivel, a nivel de la papila, generando inflamación gingival en el área proximal y la consecuente pérdida ósea a futuro. Entonces, los espesores que nosotros dejemos a la hora de preparar una pieza dentaria dependerán, por supuesto, del tipo de material con el que vamos a construir nuestras restauraciones. Pero por eso insisto, es muy importante conocer estos espesores, conocer cuánto espacio necesitamos para el material restaurador elegido, para sí o sí cumplir con este segundo objetivo terapéutico, que es reconstruir las formas perdidas de la pieza dentaria que requiere la restauración. Como les dije hace un ratito, además de los objetivos terapéuticos, están también los objetivos biológicos, que son igual de importantes que los objetivos terapéuticos. También son 2. El primero es no agredir la pulpa dentaria y el segundo es no agredir el periodonto. Vamos a analizarlos también por separado.
hay algo que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros agredimos la pulpa y le generamos a esta pulpa una patología, esto puede ser en forma directa o en forma indirecta, ya lo vamos a ver más adelante, vamos a necesitar un tratamiento de conducto. Es muy importante que sepan que siempre es mejor una pieza dentaria vital que una pieza dentaria con tratamiento de conducto. Por lo tanto, insistimos mucho en esto de que jamás se deben hacer tratamientos de conducto por las dudas, ¿no es cierto? Porque antes, especialmente, ¿no es cierto?, ya hace varios años, había muchos odontólogos que hacían tratamientos de conducto a pesar de que se tratase de piezas dentarias vitales sanas para evitar que el paciente sienta después. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros hacíamos una corona desadaptada y el paciente tenía la pieza dentaria vital, el paciente iba a sentir molestia, entonces iba a volver y se iba a quejar. Entonces muchos odontólogos, que por supuesto no hacían las cosas como se debían, para cubrirse y para evitar la vuelta del paciente, hacía tratamientos de conductos innecesarios. Esto está totalmente contraindicado y lo decimos ya hace muchísimos años. Las razones por las que se encuentra totalmente contraindicada la realización de tratamientos de conductos, cuando por supuesto estos no son necesarios, ¿no? Cabe aclarar que si alguna pieza dentaria presenta patología pulpar, hay que hacer el tratamiento endodóntico y hay que hacerlo como corresponde, para que esa pieza dure el mayor tiempo posible. Pero nunca hacer tratamientos de conducto cuando estos no son necesarios. Y las razones por las que no debemos hacerlo son las siguientes. Cuando uno hace un tratamiento de conducto, y ya lo habrán visto en endo el año pasado, se produce un debilitamiento de la raíz porque cuando uno prepara los conductos, a pesar de que se utilicen sistemas rotatorios, se genera un ensanchamiento de los conductos radiculares. Otra cosa que ocurre es que hay una disminución, un debilitamiento de la resistencia radicular cuando se ensanchan los tratamientos de conductos tratados para recibir anclajes intrarradiculares, cuando, por supuesto, está indicada la realización de un anclaje intrarradicular. Esto no ocurre siempre, pero si nosotros, además de tener un diente con un tratamiento de conducto hecho, que ya ha sido debilitado por el ensanchamiento cuando se trató el conducto, además le tenemos que colocar algún anclaje intrarradicular, ya sea esto un perno, ya sea este un poste, vamos a tener que debilitar aún más la raíz cuando preparamos para colocar el anclaje intrarradicular. Otra cosa que ocurre también en aquellas piezas dentarias que posean tratamiento de conducto es que se produce un resecamiento. Cuando la pieza dentaria pierde su contenido orgánico, su arteria, su vena, su nervio, se produce un resecamiento de la misma. Y esto le otorga mucha fragilidad por falta de irrigación. ¿Qué quiere decir esto? Que estas piezas dentarias son muchísimo más propensas a fisurarse o a fracturarse. A su vez, otra de las razones por las cuales tenemos que evitar hacer conductos y colocar anclajes intrarradiculares cuando esto se puede es que los anclajes intrarradiculares generan un efecto cuña que predispone a las piezas dentarias a la fractura. Además, a la hora de cementar ciertos pernos y ciertos postes, esto ocurre cada vez menos en la actualidad, hay un aumento de la presión hidráulica que ejerce el cemento, predisponiendo también fisuras o fracturas. Esto ya no ocurre tanto porque los postes roscados se han dejado de usar, pero cuando se usaban existían postes que tenían roscas activas que se clavaban en la dentina de los conductos y generaban unos planos de clivaje que se traducían en líneas de fisuras y posterior fracturas.
Otro tema que tenemos que tocar es que cuando se hacen pernos muñones colados y estos pernos muñones colados se cuelan en aleaciones que no son nobles, se genera una corrosión de este metal provocando o aumentando el deterioro de la raíz y termina favoreciendo o empeorando el pronóstico de ese resto radicular o de esa pieza dentaria. Algo que es muy importante y que no nos tenemos que olvidar, y por ahí ya lo saben, pero siempre es bueno refrescarlos, que en la pulpa dentaria existen sensores de presión, ¿no es cierto? Cuando el diente se desvitaliza y pierde la pulpa dentaria, pierde también los sensores de presión que allí se ubican. Entonces, aquellos pacientes, cuando utilizan sus piezas dentarias durante la función y especialmente durante la parafunción, durante las fuerzas son mucho más agresivas, no se enteran que están ejerciendo muchísima presión. No hay nada que les haga de amortiguador o de freno, como diciendo, mirá, la verdad que me estás apretando mucho, cortala. Entonces uno insiste y le sigue ejerciendo fuerzas a esa pieza dentaria y por supuesto son piezas que están muchísimo más propensas a fracturarse. Hay algunos, por supuesto, todo esto está avalado por infinidad de bibliografía, pero hay artículos como este, por ejemplo, que concluyen y justifican estas razones. Y dicen así, los dientes endodónticamente tratados pierden el 9% de su humedad, o sea que se resecan si los comparamos con los dientes vitales. Esto no es un dato menor. El resecamiento, la falta de humedad de las piezas dentarias tratadas endodónticamente empeoran el pronóstico de las mismas. Por eso es que insistimos con esto de que nunca debemos realizar tratamientos de conducto salvo que estos estén verdaderamente indicados. Como les decía antes, eran dos los objetivos biológicos. Uno, que era no agredir la pulpa dentaria. Y analizamos ya y justificamos bien las razones que indicaban nunca la realización de un tratamiento de conducto, salvo que este fuera necesario por patología pulpar. Tenemos dos maneras de agredir la pulpa dentaria. La podemos agredir en forma directa o la podemos agredir en forma indirecta. ¿Cómo la agredimos en forma directa? Perforándola, cayendo en la pulpa. Y en forma indirecta la agredimos si nos acercamos demasiado a ella o si la calentamos demasiado. Estas son las dos maneras de agredir a la pulpa dentaria. Para evitar la agresión directa, para evitar la perforación de la pulpa dentaria, es muy importante que conozcamos la anatomía dentaria que vienen ustedes ya estudiando hace varios años. Es mucho más difícil caer en una pulpa dentaria si sabemos dónde está. Si desconocemos dónde está la pulpa dentaria, tenemos muchísimas más chances de por error lastimarla, caer o perforarla. En estos gráficos podemos ver anatomías pulpares y cómo la anatomía pulpar es acorde o es semejante a la anatomía externa de la pieza dentaria. Siempre lo representamos en este gráfico donde podemos ver que la pulpa y la anatomía dentaria en general se puede representar con estos arcos concéntricos. Como les había dicho antes también, no es la única manera de agredir la pulpa en forma directa. También se puede agredir a la misma por calentamiento o por acercamiento. ¿Qué cosas podemos
tener en cuenta o qué cuidados tenemos que seguir para conservar esa integridad pulpar. Esto es bastante clínico y está bueno que lo analicemos y que cuando nos volvamos a juntar en la clínica lo tengan en cuenta y tomen estos recaudos. Las piedras y las fresas que nosotros utilicemos para preparar nuestras piezas dentarias que recibirán nuestras restauraciones tienen que ser piedras nuevas o seminuevas o no tienen que estar desgastadas y además tienen que ser de buena calidad, ¿no es cierto? Porque cuanto más nueva y cuanto más poder de corte o desgaste tengan las piedras y las fresas, menos vamos a calentar al órgano pulpar y menos chances de dañarlo en forma indirecta tenemos. Por supuesto que con el uso de piedras nuevas y de buena calidad no es suficiente. Tenemos que tener siempre en cuenta que cuando preparamos una pieza dentaria, la refrigeración que utilicemos, el spray de agua y aire, ¿no es cierto?, que sale del equipo, sea abundante y que esta refrigeración que sale de la turbina esté bien dirigida a la parte activa, a la parte cortante de la piedra con la que estamos preparando la pieza dentaria. Ustedes tienen sus turbinas que ya las han estado usando. Estas turbinas tienen un sistema de refrigeración por donde sale el spray de agua y aire. Este spray de agua y aire, cuanta más salidas tenga, mejor será, menor calentamiento generará. Es ideal tener 3 o 4 salidas de refrigeración y también es muy importante que esta refrigeración, este spray de agua y aire que sale por la turbina, se dirija a la parte activa de nuestra piedra. No sirve de nada tener muchísima refrigeración, pero que el chorro de agua y de aire mire hacia otro lado o esté mal dirigido, como ocurre muchísimas veces en turbinas que no funcionan como corresponde. Lo he visto muchísimas veces en la clínica, en el piso 7, cuando nos juntamos y trabajamos en los grupos, ¿no es cierto? Así que tengan en cuenta eso, que las turbinas tienen que tener un correcto funcionamiento y una correcta refrigeración, y que esta debe estar bien dirigida. Otro tema a tener en cuenta es que cuando ustedes preparan la pieza dentaria, no deben hacerlo, no deben trabajar presionando la misma, o sea, no deben hacer fuerza cuando preparan esa pieza dentaria. Exacto. Si ustedes hacen mucha fuerza, la fresa o la piedra se va a detener contra ese diente y esto significa que están haciendo fuerza excesiva. Si ustedes hacen demasiada fuerza, generarán más temperatura y le generarán más daño, menos van a poder cumplir con este objetivo biológico de no agredir la pulpa en forma indirecta. Está bueno aclarar que, bueno, cuando uno empieza a preparar piezas dentarias, como es la instancia por la que están pasando ustedes, es difícil no hacer presión. Con el tiempo uno va adquiriendo esta destreza y puede hacerlo con mayor facilidad y con mayor suavidad. Y que hay un momento en que uno lo logra, digamos. Así que no se frustren si al comienzo pasa esto. Tanto las turbinas, como les dije antes, y los micromotores que se utilizan para preparar las piezas dentarias tienen que estar en óptimas condiciones. No tienen que estar descentrados, no tienen que vibrar, porque todas estas cosas van en contra de mantener o de alcanzar los objetivos biológicos de no agredir la pulpa. Otro detalle que también es importante compartir es que cuando preparen una pieza dentaria, cuando trabajen, cuando tallen, lo hagan por toques o pinceladas. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que ustedes tienen en el sillón un pedal que presionan para que comience a andar la turbina o el micromotor. La idea es que ustedes
presionen este pedal de a poco, que no aprieten el pedal y lo dejen presionado in eternum, porque con esto van a ejercer muchísima presión. Trabajen siempre, no solo con la mano, sino con el pie cuando presionan ese pedal por pinceladas. Es muy importante ir haciendo pequeños toques y levantar. Toco, levanto, pincelo, levanto. Esto es muy importante. Cuando nos encontremos en la clínica lo van a poder ver y les va a terminar de cerrar la idea. Otra condición que también es importante, otro cuidado a seguir para conservar la integridad pulpar, es que los sistemas de evacuación de esta refrigeración tienen que ser potentes. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros usamos la refrigeración abundante y adecuada requerida para minimizar los daños a nuestro órgano pulpar, pero no utilizamos sistemas o no contamos con sistemas de evacuaciones potentes, la boca del paciente se va a llenar de agua, el paciente se va a ahogar, se va a mover y no vamos a poder trabajar con precisión. Así que todos estos ítems son cuidados que nosotros tenemos que tener muy en cuenta a la hora de preparar una pieza dentaria, ya sea, no importa si la preparación es para hacer una incrustación, no importa si es un diente anterior, no importa si es un diente posterior, pero son cuidados que tenemos que aprender, repetir y practicar. Por ejemplo, hay estudios, ¿no es cierto?, que se han hecho en vivo que demuestran que se han generado daños irreversibles en el tejido pulpar cuando se alcanzan los 41,5 grados centígrados o los 42,5 grados centígrados según distintos autores. La temperatura no debe superar los 41 grados cuando ustedes preparan una pieza dentaria, porque si superamos esta temperatura vamos a generar un daño irreversible en el órgano pulpar. Esto es muy importante. Y las maneras o los cuidados con los que nosotros contamos para evitar este aumento de la temperatura son todos los que les leí, de los que charlamos en la diapo anterior. Fíjense como en esta foto, en esta diapo, pueden ver abajo a la derecha una turbina con una potente refrigeración, con 3 puntos de salida de spray de agua, y que esta refrigeración está dirigida a donde corresponde, a la punta, ¿no es cierto?, a la parte activa de la piedra con la que vamos a preparar nuestra pieza dentaria. E imagínense que con semejante refrigeración, si no contamos con un buen sistema de evacuación, va a pasar esto de que les conté antes, de que la boca del paciente se va a llenar de agua, el paciente va a estar incómodo, se va a ahogar, se va a mover y no vamos a poder preparar nuestra pieza dentaria con precisión, que también es muy importante. Hay otros estudios que después pueden buscar si quieren, porque ahí figuran los datos del mismo, donde se utilizaron piedras cilíndricas, se utiliza turbina y contraángulo de aro rojo, todos con mucha irrigación, y después de un periodo detallado, la temperatura aumentó con ambos sistemas 3 grados centígrados, cuando la temperatura del agua que se utilizaba para refrigerar era de 42 grados centígrados y 44, digamos, de un rango de 42 a 44 grados centígrados. Por esto, a lo que hace referencia este artículo es que no solo nosotros tenemos que utilizar abundante refrigeración para no calentar, sino que el agua con la que se refrigera no puede ser agua que tenga más de 42 grados centígrados. El agua utilizada para refrigerar, el agua que sale de nuestra turbina y de nuestro equipo odontológico, no debe exceder los 35 grados centígrados. Porque si el agua tiene mayor temperatura, le sumamos en la temperatura elevada del agua que refrigera, más los grados de temperatura que se elevan a la hora de preparar una pieza dentaria
que son indiscutibles, estaremos generando un calentamiento de la pieza dentaria que puede terminar con el no cumplimiento del objetivo biológico, que es mantener la integridad pulpar.